Video número 12 del curso de creación de software de ventas en Visual Basic. Bueno, esta vez tenemos la ventana de administración de usuario, que era la que falta por crear para terminar toda la parte de administrativa. Yo creé la ventana de usuarios, o sea, la ventana administrador. Aquí está la ventana, lo que es casi igual a la ventana de perfil de usuario. Copié y pegué todo. Solo agregué este campo que se llama tipo de usuario, que es donde decimos si el usuario es administrador o si el usuario es vendedor o si es la secretaria o los usuarios que nosotros querramos crear. Entonces aquí en este botón de configurar es donde vamos a crear los tipos de usuarios, pero eso será más adelante. El botón de buscar es para seleccionar un usuario que ya existe. Como somos los administradores, cuando estás como administrador tienes acceso a esta ventana de administrador de usuarios y puedes crear usuarios, buscarlos y modificarlos si se les olvidó la contraseña o si va a cambiar algún dato. Entonces en esta ventana administrativa pues seleccionamos, vamos a crear los usuarios y a modificarlos. Tenemos un combo box donde vamos a tener la lista de usuarios. Tenemos una tabla que se llama tipos de usuario, donde tenemos ya un registro creado que es administrador. ¿Qué queremos hacer nosotros con esto? Vamos a tener usuarios, administrador, y dependiendo del tipo de usuario, vamos a tener acceso al software. Ejemplo, el administrador tiene acceso a todo, todo. El vendedor solo tiene acceso a las ventas. Puede hacer ventas, puede buscar una venta, puede cerrar la caja. Eso es lo que puede hacer un vendedor. No puede ver informes, no puede entrar a inventario, no puede administrar la cartera, no puede entrar a esta ventana administrador y así sucesivamente. La secretaria es la que se encarga de administrar la cartera y administrar el inventario. Entonces ella tiene acceso a casi todo, pues dependiendo de lo que nosotros le configuremos. Entonces la idea es que el administrador desde esta ventana de configurar, que no la hemos creado todavía, uno seleccione qué menús tiene acceso cada usuario. O sea, uno lo configura como uno quiera. Si la secretaria no tiene acceso al inventario, o no, o sí. O el vendedor sí tiene acceso a la cartera. Bueno, eso lo configuramos ahí. Esa es la idea. Y buscar usuario lo seleccionamos para cambiar algún dato. Entonces a ustedes les queda de tarea pues crear esta ventana así como yo la tengo aquí. O si le quieren modificar otra cosa. Entonces la primera parte es llenar este combo box. Ya nosotros habíamos usado un combo box, pero nunca lo hemos llenado. Lo hemos llenado, entonces vamos a hacer ese ensayo. Entonces hay que traer los datos de la tabla usuarios, tipos de usuarios. Entonces yo voy creando un subprocedimiento, llenar tipos usuarios. Entonces en esta vamos a llenar los tipos de usuario. Entonces lo primero es crear una variable recursive, que es la que siempre usamos, recursive temporal, a new add.recursive. Entonces vamos a hacer una consulta a la tabla tipos. Vamos a buscar en la base de datos tipos usuarios, así se llama la tabla. Entonces vamos a copiarla de aquí, tipos usuario. Entonces select, ¿qué vamos a traer? ¿Con qué datos vamos a llenar? ¿Qué campos? El ID y el tipo, porque no, el nombre, eso es lo que nos interesa. Por aquí ya, nombre, tipo, from, o sea que tabla, y
Vamos a ordenar. Order B. Entonces, estoy diciéndole, tráigame los campos ID de usuario, nombre, tipo de la tabla tipos de usuario y ordénemelo por nombre, tipo. ¿En qué orden? Ascendente, en orden alfabético. Entonces, esta vez vamos a usar el recursive. Entonces, set recursive igual a conexión add punto ejecutar SQL. Entre paréntesis. Listo. Guardamos. Lo que vamos a hacer ahora es ver si sí hay tipos de usuario. Eso es una validación. Recursive temporal punto record con mayor a 0. Entonces me devuelve, si es 0 no va a llenar nada, lo va a dejar vacío. Vamos a usar el do while para recorrer lo que me devolvió la consulta. Entonces yo le digo no, mientras no sea el final, recorra el recurso. Lo primero que vamos a usar es este señor para moverse, que se mueva al siguiente registro siempre. Si no colocamos la línea de recursive.movingnews, se va a quedar en un ciclo infinito y se va a bloquear el software y se va a cerrar. Entonces se queda en un ciclo infinito, nunca se va a salir. Siempre hay que decirle que si llega al siguiente registro hasta que llegue al final. Entonces estamos diciendo que mientras no sea final del recursive, recórralo hasta que llegue al final. Cuando llegue al final se sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar el combo box. Le decimos punto clear. ¿Para qué? Para borrar lo que haya. Le decimos punto add bien y le pasamos el nombre, el campo que contiene el nombre del tipo. Entonces colocamos recursive tem, sería nombre tipo. Listo. Lo siguiente es guardar el ID. Para que cuando guardemos el usuario, guardemos también el ID del tipo de usuario. Entonces, esto sería de la siguiente manera. Hay una propiedad que se llama item data. A item de ahí hay que pasarle el índice de la matriz donde se está guardando. Entonces, yo le digo que el índice va a ser el item index igual. Entonces, ahora sí, el recursive que contiene recursive tempo, que contiene el ID del usuario. Con esto ya estamos llenando. Y entonces, como si iba a estar lleno, entonces vamos a decirle que se ubique en el primer registro, index 0. Entonces, esto es para indicar en qué posición se queda. Le digo, póngamelo en la primera posición. Entonces, esto hay que cargarlo en el load, que es lo primero que se carga en un formulario. Decirle, vea, cárgame primero esa función. Entonces, vamos a llamar al formulario. Mire que aquí tiene el icono todavía, que no lo hemos puesto para que quede como su papá sea el formulario principal. Primero vamos a poner eso. Damos clic en el formulario y mdchip. Listo, ahora sí. Y vamos a llamar a ese formulario desde la ventana principal en el menú.
Miremos el menú, opciones, configuración, administración de usuario. Le decimos que lo abra, show. Entonces, show, ábrase cuando dé clic en el menú administración de usuarios. Eso es lo que va a hacer. Vamos a probar si carga para ver si no tiene errores. La idea es que no tenga. Admin y la nueva contraseña que ya había cambiado. Ya me abrió. Vamos a ver si funciona. Nos vamos a opciones, administración de usuarios. Me va a sacar un error porque no cerré la tabla. Está bloqueada. ¿Por qué? Porque la tenía en modo diseño. Si la tengo en modo de datos, no hay problema. Si la tengo así, no hay ningún problema en que la abra. Pero si la tengo en modo diseño, no me la deja abrir porque Access la bloquea. Le doy depurar y le doy depurar de nuevo. Dice, el índice de la matriz de propiedad no es válido. Menos 1. Entonces vamos a sumarle 1 porque tiene que arrancar desde 0. Y listo. Entonces tenemos un solo campo que es el administrador. Debemos saber. Vamos a crear uno nuevo que se llame secretaria. Mire que tenemos un campo que se llama nivel, que todavía no lo estamos usando. En el nivel vamos a ir guardando qué menús van a estar activos y qué menús no van a estar activos para cada usuario. Entonces cerramos, volvemos a abrir dentro de usuario y tenemos secretaria y administrador en orden alfabético. Entonces la idea es que cuando entremos a configurar tipos de usuario, yo pueda seleccionar los menús que van a estar activos para ese usuario. El botón buscar es para buscar el usuario. Los demás campos se llenan igual como se estaba llenando de perfil. La contraseña tiene que validarse y todo. Entonces, como ya tenemos parte de ese código listo, la validación de esos campos, vamos a tomar esa validación de acá, que ya está. Inhabilitar y habilitar. Esto es del campo modificar. Vamos para acá. Habilitar y habilitar. ¿Qué más no podemos copiar? Lo del botón. Para ya también que en perfil. ¿Ya? Es raro, yo tenía este código. Bueno, ya lo habíamos hecho. Debería que se me borró. El guardar también. Me están validando los campos de guardar. Administración de usuario, guardar. Disculpen el ruido, pero la carretera queda muy cerca. También hay que agregarle pues nada, solo la validación de la contraseña, que ese sí va junta. Todo esto va junto. O sea, ya toda la validación va junta porque acá no voy a darle cambiar contraseña porque lo va a cambiar junto con, déjenme pensarlo, si alguien me pide cambiar contraseña, debo cambiar solo la contraseña y no los demás datos. Sí, vamos a implementar el botón de cambiar contraseña, pero cuando estoy creando usuario debe estar desactivado, inactivo, debe estar inactivo. Entonces rodemos aquí un poco más, para que vayan aprendiendo cómo se rueda. Selecciono control direccional hacia abajo, y así voy rodando shift y direccional hacia abajo para aumentar de tamaño el control. Copiar. Entonces la lógica sería la siguiente. Si estoy creando un usuario nuevo, que no es modificar, este campo de cambiar contraseña va a estar inactivo. Este botón va a estar inactivo. Si está modificando, pues sí va a estar activo, que solo sea para cambiar la contraseña. En caso de que un usuario nos pida que cambiemos de contraseña, lo vamos a hacer. Entonces si queda aquí, la validación si la lleva, o sea que vamos a copiarnos tal cual como está esto acá, que va idéntico. Cuidado con lo de copiar y pegar, que siempre hay que revisar que todo esté bien, que no
tengamos un error. Guardar usuario, cambiar password. Y guardar usuario también. Entonces, quitemos aquí, quitemos acá, nos vamos acá y ponemos los datos que ya tenemos. El cambiar contraseña va idéntico, no cambia nada. Eso es una cosa que ya va. Si es la primera vez, o sea, si el ID de usuario no existe, que vamos a crear una variable acá, ID usuario, usuario seleccionado, para que no se repitan las variables, de tipo entero. Si este señor, cuando yo le doy inhabilitar campos o habilitar, es igual a 0, no va a estar activo, porque como voy a cambiar la contraseña a un usuario que no existe. Entonces, por eso, .enable falso. Y acá sí siempre va a estar inactivo. Falso. En caso dado de que no sea así, entonces true. Listo. Entonces el inhabilitar va en el load. En el caso dado de que ID no sea 0. ¿Por qué? Porque si yo... No. Vamos a ver. Si yo abro por primera vez, puedo crear un usuario. Si yo selecciono un usuario, me va a inhabilitar los controles hasta que yo le dé modificar. Entonces los controles van a estar así. El que sí va a estar inactivo es este señor. Nos vamos a la propiedad enable. Vamos en files. Y listo. Entonces, ¿cómo vamos? Primero, cuando abro por primera vez el formulario, está listo para crear un usuario nuevo. Un usuario nuevo. Lo siguiente es validar, al guardar, que todos los campos estén llenos, inclusive el de la contraseña. Porque está creando el usuario por primera vez. Si el usuario ya existe, o sea que yo lo busqué, entonces cuando yo le dé guardar, no me va a guardar la contraseña. Si el usuario es mayor a 0, igual a 0, quiere decir que el usuario es nuevo, no me va a guardar. Mayor a 0. Si es igual a 0, entonces guarda la contraseña. Listo. Colocarle comentario. No se nos vaya a olvidar si es el usuario es nuevo, guarda la contraseña. Listo. Revisemos los tab. Tab index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo. Faltarían los enter, pero primero se los dejo de tarea para no hacer algo que ya hemos hecho. Que hay que hacerlo, pero yo lo hago, yo lo organizo y cada uno de ustedes lo organiza. Ya vamos a, bueno, entonces procedamos entonces a organizar el de guardar, que ya está casi listo porque ya lo tenemos hecho. Guardar, aquí está.
Estas funciones de guardar las tenemos que colocar en una función en la módulo consultas, porque la idea es que esta aplicación también pueda trabajar con otra base de datos en el caso dado de que no usemos Access, podamos usar varios tipos de base de datos. Sí, Access para algo muy pequeño, pero si ya estamos hablando de usar para una terminal de varias, para una empresa que tiene varias terminales, o sea, varios puntos de venta y un servidor, lo mejor es usar otra base de datos. Aunque he usado Access con 4 o 5 computadores y funciona perfecto, pero lo mejor y más organizado es otro tipo de base de datos como Firebase o Postgres o SQL Server. Entonces, si lo ponemos en una función, podemos organizarlo de tal manera de que podamos cambiar de base de datos. De guardar usuario, aquí solo está actualizando. Guardar usuario determina si hay que determinar primero si es un usuario nuevo. Si es un usuario nuevo, si es un usuario nuevo, si es un usuario nuevo, entonces se crea la función, se crea el SQL para guardar. Si es un usuario eh, que existe, se actualiza. Si no, se crea nuevo. Entonces, este es de cambiar password. No, estoy equivocado, estoy en la parte que no es. Esta no es, es en el guardar. En el guardar. Entonces nos vamos a guardar. Guardar usuario. Aquí tenemos 3 campos. Nos faltarían los de contraseña. Los de la contraseña. Entonces aquí vamos a manejar, como ya había dicho, dos cosas. Si es un usuario nuevo, se va a usar un insert. Se va a usar un insert. Insert. Si es un usuario que existe, ya no se va a usar insert, sino update. Entonces el update no va a guardar la contraseña. El que va a guardar la contraseña es el insert. Entonces aquí va el SQL de insert. Insert. Y acá va el SQL, en caso de que no sea nuevo el usuario, de actualizar. Sí. Entonces, acá vamos a usar en insert de la tabla usuarios, cuyos campos son, vamos a copiarlos de acá. Ya los teníamos allá, pero vamos a copiarlos de acá. El ID, que es un automático, que debe tomar un valor consecutivo. Ahora vamos a crear una función que nos devuelva la última, el último ID. Identificación. No lo dejo no le pongo el ID automático acá porque en un caso dado de que se llegue a borrar el registro y se quiera reusar ese ID no se va a poder, que no te lo deja crear. El nivel de usuario. Listo. Entonces aquí ya vendrían los valores. Vamos a ver. Entonces, los valores. Aquí viene el ID, es decir, ahora creamos el método de último ID. Y si lo siguiente es, sigue con la molestadera. Bueno. Ahora sí. Aquí va
usuario, viene, continúa, nombre y apellido, continúa, identificación, y por último, que no lo incluí aquí, si lo incluí, la de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Después de 1, es la tercera. Viene aquí primero la contraseña. Entonces aquí vendría la contraseña. Contraseña. Password. Que es lo mismo que tenemos en cambiar clave. Sería esto. Clave o password. Ponerle password, suena más bonito. Password. Entonces ya tenemos la parte de insertar un nuevo usuario. ¿Qué nos faltaría? Nos falta uno, el nivel. El nivel lo tomamos de la siguiente manera. Vamos a usar una variable id nivel usuario es igual a punto item data date index. Y me devuelve el id. Y el último, que era ese que nos faltaba, aquí. Como es un número entero, no lleva comienzo. Listo. Pronto estaré publicando los códigos pues, del video anterior y de este video. No se les olvide suscribirse al canal. Apoyen este curso suscribiéndose al canal, dándole like al video, compartiéndolo. Hay muchos cursos por delante y la meta es sobrepasar los 1000 suscriptores. Ayúdenme de esa manera. Entonces, ahora sí. Y la actualización sí queda igual. Sí, faltaría un campo que sería el nivel. En caso dado que vayamos a actualizar y ya determinemos que un usuario ya no es vendedor, sino que lo voy a pasar a otro tipo de usuario, pues así que quedaría. Nivel C para todos. Bueno, mencionado, esto no va porque este no es el perfil. Y datos guardados. Bueno, entonces repasando, ¿está seguro de guardar los datos de usuario? De crear al usuario. No, hay que preguntar si lo va a guardar. ¿Para qué? Eso en el caso dado de que vaya a actualizar. Le doy acá. O sea, si yo voy a crear uno nuevo, no tengo por qué preguntar si lo voy a crear. Más bien, si voy a modificar los datos, que es algo muy delicado. En ese sentido, sí habría que preguntar si va a guardar los datos. Vamos a actualizar. Si va a actualizar los datos. ¿Está seguro de actualizar los datos de usuario? Listo.
Entonces, lo siguiente es probar, creando un usuario nuevo. Vamos a poner el guardar en el botón guardar. Guardar. Aquí va. Listo. Lo llamamos. Y de usuario, en un principio, es 0. Hay que inicializar la variable. Variable. Entonces, ¿qué más nos faltaría? Cambiar contraseña, ya está, cambiar contraseña. Está igual. Cuando termine de guardar, tienen que limpiarse los datos. Limpiar controles. Sub. Sub. Busquemos los controles, que ya los tenemos aquí, casi todos. Y bueno, ¿cómo se limpian? Takes. Ahora vacío. Así se limpian todos los controles. Nombre, solo los controles de tipo texto. Guardar y el otro también no guarda. ¿Son cuántos campos? 1, 2, 3, 4, 5 campos. 2, 4, 6. Identificación, cambiar usuario, cambiar password. 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, ¿dónde? Se me rodó el control. Aquí en la propiedad top pueden ir rodando a la medida hasta que quede ubicado donde nos guste. Bueno, cambiar usuario igual password, confirmar password, identificación, nombre, cambiar password hasta repetido. Cambiar password.text. No, es un botón. Listo. Entonces, cuando yo guardo, después que ya guardo exitosamente, se limpian los controles. Y nos ubicamos en el primer control. La propiedad setFocus lo que hace es que ubica el foco actual, el control seleccionado, en el control que digamos. Entonces estoy diciendo que se ubique en este. Cuando después que guarde y se limpie todo, se ubique aquí. Probemos entonces, creando un usuario nuevo. Creando un usuario nuevo. Listo. Vamos a crear un vendedor. Una secretaria, ya que vendedor no hay. El usuario se llamará Lina. Lina Sánchez. Lina Pérez. Entonces, Lina Pérez con una contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Identificación. Lina Pérez. Guardar. Error en el insert int. Ya sabemos qué debemos hacer. Revisemos, nos falta el ID. Claro, como no. Imagínense, no tenemos la función que íbamos a crear para que nos traiga el último ID. Función último ID usuario.
usuario. Y recibe, ¿qué recibe? Una tabla, tipo string, y el campo, que vamos a traerle el último, tipo string también. La verdad es que este método sirva, esta función sirva para todos. Para todos. Lo siguiente que vamos a hacer, mire que acá, como dice la consulta acá, eh, habría que corregir algo acá. Este update faltó esto, para que lo corrijan. Para que lo corrijan en la guardar empresa. El word le faltó nada más y nada menos que a la función le faltó el word. Si hubieran dos campos, hubiera modificado todos los campos. Que lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo acá, vamos a crearle SQL. O el record set. Entonces, select. Aquí va tabla. Se va a armar una consulta con los campos. Con los campos que pasemos como parámetro. Con el campo, un campo. Si yo digo que el campo se llama ID de usuario, él pone aquí de usuario. Si la tabla se llama table de usuario, yo le pongo usuario. Y lo que va a hacer es lo siguiente: va a hacer un max. Va a traer el campo mayor, más último, de la tabla usuarios. De la tabla usuarios. El campo máximo. Entonces, me dice que lo traiga. Entonces, por último, order b, el mismo campo, by, campo descendente. ¿Por qué? Porque me va a poner de primero el mayor. El campo mayor me lo va a poner de primero. Entonces, estoy diciendo que me ordene por el máximo campo. ¿Sí? Entonces, el mayor lo pone de primero y trae ese campo. Lo demás es set, record set, temporal, punto, igual, conexión, add, SQL, listo. Entonces, eso me va a traer el último. Me va a traer el campo mayor. Entonces aquí hay que determinar varias cosas. Si devolvió, y si no había, ¿qué me va a traer? Si no había, entonces no. Me va a traer 0. O 1 más bien. Si es mayor a 0, entonces. Listo. Entonces, lo siguiente es devolver la última. Devolver. En Visual Basic no se hace un retro, sino que se usa el nombre de la función para devolver el valor. Entonces se llama último. Y al último hay que sumarle 1 porque me va a traer el que estaba. Si no hay, entonces último usuario es igual a 1. Si no hay ningún registro en la tabla, me va a traer el último, que es 1. Me va a traer 1 porque no hay datos. El primero sería 1, como venimos, como es la manera es lógico que si no hay campos, el primer registro sea 1. 1. Listo. Bueno, probemos. Nuestros usuarios. Estamos aquí en el último usuario. Último. ID es igual a
Pasamos el nombre de la tabla, usuarios, y el nombre del campo, ID usuarios. Usuario. ID usuarios, da igual. Y este se lo pasa acá. Lo vemos nuevamente que no hay errores. La línea. Guardemos. Dice, el motor de base de datos no puede encontrar la tabla o consulta de entrada TBL usuario, porque es TBL usuarios. Yo me arrastro hasta acá, le doy F8, le pongo la S, me devuelvo una y le doy de nuevo. Dice error de sintaxis de instrucción insert into. Nuevamente el error, vamos a ver qué me devolvió. Me devolvió nada, no me devolvió nada. Revisemos por qué último no está funcionando. Entramos aquí, ejecutar la consulta, dice que es 1, dice que es 1. Último usuario, ID. Es 2, exactamente. Ah, sí, claro. La variable está errada. Nuevamente error. Ya el ID está bien, vean que me devolvió el ID. Ay, la contraseña, le faltaron las comillas. ¿Cómo le parece? Grave. Ahora, aquí vamos a ver si me acepta el insert porque a estos campos, al password, sí tengo que pasarle a qué tabla pertenece. Pero vamos a probar. Y error en inserto, vamos a ver, que creo que va a ser eso. Y vamos a ver, Lina Pérez, todo está bien, el último ID está bien. Entonces, el as us, o sea, ponemos acá us punto, que le estoy diciendo, ya la tabla, cuando yo digo as, estoy poniéndole un sobrenombre a la tabla. Un sobrenombre para llamarla con un nombre más corto y no tener que colocar tblusuarios.pascos, sino us. Así se renombran las tablas para mejor uso, que lo vamos a usar mucho en las consultas. Lo vamos a usar bastante. Entonces me devuelvo, busco el insert nuevamente, lo ejecuto, me sigue diciendo que hay error. Así debo revisar porque debería estar bien. Y de usuario, password, identificación, nombre y apellido, y de nivel usuario. Hay algo que me está generando hace rato problemas y es el campo password. No sé por qué está generando un problema con Access por el nombre. Entonces lo que voy a hacer es renombrar para que no nos genere problemas futuros, porque genera como inconveniente el hecho de llamarse solo password. Entonces ya yo lo voy a llamar de ahora en adelante password. Eso quiere decir que nos toca también cambiarlo en la en la en la actualización y en el perfil de usuario. La actualización de la clave. Listo. Entonces, ahora sí. Probemos. Ya yo probé aquí, si guardó. Bueno. Entonces se llama Lina Pérez. ¿Por qué escribo en minúscula? ¿Por qué estoy escribiendo en minúscula? Porque el usuario se escribe en mayúscula y minúscula. Cuando esté escribiendo el usuario ya no lo va, se va a enredar. Yo siempre le recomiendo al usuario que cree su clave en minúsculas para no tener inconveniente. Después no, que la primera era mayúscula, no, que la segunda era minúscula. Entonces mejor evitar ese problema. Contraseña no coincide, ciertamente, sí es. Las validaciones están funcionando.
Usuario creado, nos vamos a la base de datos, cerramos la tabla, la volvemos a abrir y ahí está con el número 2. Vea que se limpió, todos los controles se limpiaron y ya está guardando usuarios. Bueno, nos extendimos, nos vemos en el próximo video y no se olvide darle like, ya voy a seguir creando el siguiente video para dejar terminada esta ventana de administración de usuarios. Feliz tarde, que se diviertan programando.